En este ejemplo, nos pide transformar de la primera forma canónica a la segunda forma canónica. Pero, ¿cuál es la diferencia? Acá tenemos la función que es igual a A por B negado más A negado más B negado por C más C. Y me dice, dada la siguiente función, en su primera forma canónica, como ustedes pueden ver, es la sumatoria de min términos. ¿Sí? Llevar a su segunda forma canónica. Pero comparando con la función que hemos visto la anterior semana, cada uno de estos términos no tiene completas las variables en cada uno de sus términos. Por ejemplo, en este primer término, tengo A por B negado y me faltaría la variable C. El segundo término es el único que está completo y es A negado por B negado por C. Y al tercer término le falta A y B y solo está conformado por la variable C. Cuando tenemos que resolver este tipo de funciones y llevar a su segunda forma canónica, lo primero que tenemos que realizar es completar cada uno de estos términos con todas las variables que son parte de la función. No me refiero a los términos, sino a las variables, ¿sí? Acá esta función tiene 3 min términos, pero el primer y el tercer min término están incompletos, no tienen todas las variables. Por lo tanto, vamos a completar el primer min término con la variable C, ¿sí? Acá tenemos. Y nos indica, usted tiene AB negado y le falta la variable C. Y como tercer min término, tiene la variable C y le faltarían las variables A y B. Entonces me indica. ¿Me copiaron? Ya. Ya. Me dice, en la primera, en el primer min término, la intersección del álgebra, aplicamos la intersección del álgebra de Boole. Lo voy a copiar, espérenme un momentito para que se entienda mejor, por favor. Quiero copiar. Vamos a ver esto. Quiero copiar esto. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, dígame. En el chat están comentando que no se ve nada por la pantalla, solo aparece una imagen cargando. Pero yo les he indicado, ¿están viendo mi pantalla? Así están No, comentando. sí, que igual de mí lo mismo está apareciendo, dije, porque no se nota, dice cargando la imagen. Pensé que era porque no tenía internet y había vuelto a ingresar y nada todavía. ¿Ahora pueden ver la pantalla? Nada, nada y No, sí que se ve, Nada. está cargando la pantalla, dice, empezando la función de compartir las pantallas. Eso no me parece igual a mí. A ver, espérenme un momentito. Ahora sí, dije yo ya está, ahora sí, ya estoy dando Ya bien. se ve. ¿Ahora sí pueden ver? Ahora sí se ve. Ya, muchas Sí, ahora gracias. sí está bien, ahora sí se ve correctamente. Ok, muchas gracias. Al principio tampoco la han visto. no, ingeniero. Ya, entonces les voy a copiar acá, ¿ya? Ya. Entonces, la anterior clase
La anterior clase vimos esta función, les dije, ¿no es cierto? Esta función que está compuesta por 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Ahora, en el ejercicio nos pide llevar esta función que tiene solo 3 términos, a su segunda forma canónica, ¿ya? Y les comentaba que la diferencia entre estas dos funciones, aparte de la cantidad de términos, es la cantidad de variables. La anterior semana hemos visto una función que si bien no tenía todos los términos, porque por eso se llama función canónica, sí tenía cada término todas sus variables. En este caso hemos trabajado con 3 variables, las variables A, B y C. ¿Sí? Lo pueden verificar acá. Lo pueden ver, ¿no es cierto? En la pantalla. La función que he copiado. Es la función igual a negado por B negado por C, más A negado por B por C, más A por B negado por C negado, más A por B negado por C, más ABC. Esa es la función que hemos visto la anterior semana. Ahora estamos viendo esta función, que es igual a A por B negado, más A negado por B negado por C, más C. Lo están viendo en pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchas gracias. Listo. Ahora, lo que les indicaba para repetir, porque se tiene que entender muy bien esta parte, en el primer término le falta la variable C, ¿sí? Sí. En este primer término, que lo voy a marcar con celeste, le falta la variable C, ¿sí? Y en el tercer término, que lo voy a marcar con verde, que es únicamente C, le faltan las variables A y B. Y para poder operar, como hemos realizado en la anterior clase, para pasar de la primera forma canónica a la segunda forma canónica, tenemos primeramente que completar el primer término con la variable C y el tercer término con la variable AI. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a realizar ese proceso. Y vamos a decir, acá tengo el primer término A por B negado, es el mismo de acá. Y eso va a ser igual a A por B negado. Como tengo que aumentar la variable C, yo lo voy a hacer a través de los postulados del álgebra de Boole. ¿Sí? Es decir, como tengo un producto de variables, me voy a dirigir a la propiedad de intersección. Aquí está mi mouse, aquí está. Tengo que multiplicar A por B negado por un valor que no afecte a esta multiplicación lógica. Entonces yo voy a decir, si multiplico a X por 0, voy a obtener 0. Eso no me conviene. Si multiplico a X por 1, no afecto a la variable X y me da el mismo resultado que X. Entonces tengo que buscar un valor igual a 1 para poder multiplicar de tal forma que no afecte al producto de A por B negado. Y ese 1 lo tengo que buscar en función de C. ¿Sí? Entonces ahora me voy a dirigir a la propiedad de unión. Y la propiedad de unión me dice que si yo opero X más X negado, voy a obtener un valor de 1. Entonces esto me va a servir, que es la regla del complemento, ¿no es cierto? Entonces yo voy a multiplicar, aquí como lo ven, estoy multiplicando C más C negado. Es la variable C que me falta, más su complemento. Y acá lo estoy verificando. Si yo sumo C, es como si tuviera acá C, ¿cierto? C más C negado me va a dar 1. Todo esto me da 1. 1 por X, acá lo tengo, 1 por X me da simplemente X. ¿Sí?
Entonces no va a afectar al producto de A por B negado. Multiplicando C más C negado, ahora tengo que operar con otra propiedad del álgebra de Boole. Y voy a decir, en la propiedad distributiva, me dice que si yo opero X multiplicado por Y más Z, voy a obtener X por Y más X por Z. Y eso es el procedimiento que estoy realizando acá. Tal como lo hacíamos en álgebra, ¿recuerdan? A por B negado por C, es el primer producto, y A por B negado por C negado, que es el segundo producto, que me genera dos mintérminos. ¿Por qué digo mintérmino? Porque las variables se están multiplicando y como mintérmino se están sumando. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí comprendido? Sí. Muchas gracias. Entonces acá voy a borrar estos. Ahora, ya tengo el resultado de lo que tengo que reemplazar en mi función completando la variable C a mi mintérmino A por B negado, que es todo esto. ¿Sí? Ahora voy a completar el tercer mintérmino también con las propiedades del álgebra de Boole. Y esta vez lo voy a realizar con verde. Tengo que multiplicar nuevamente por el valor de 1, ¿no es cierto? Sí, porque ya hemos visto que acá, si multiplico X por 1 me da X. Si multiplico C por 1 me va a dar simplemente el valor de C. Entonces de acá me dice que aplicando el teorema fundamental del álgebra de Boole, es decir, que todo esto es igual al valor de 1, ¿sí? ¿Cómo lo compruebo? Acá abajo lo tengo ya operado y digo, A negado por B negado, estoy copiando simplemente todo esto que tiene que darme 1, más A negado por B, más AB negado más AB, todo esto tengo que verificar que es la unidad. Entonces lo vamos a verificar. Este es el teorema fundamental del álgebra de Boole, por si acaso, ¿ya? Y vamos a decir, de estos dos términos, puedo, como decíamos en el álgebra que hemos avanzado en prepa, puedo factorizar a negado. Si factorizo a negado, de esta parte me va a quedar B negado, y de esta otra parte me va a quedar simplemente B. O como lo vemos acá, en la propiedad distributiva, tenemos X por Y más X por Z. Si nos vamos de parte a esta igualdad, es como si estuviéramos factorizando la variable X, ¿no es cierto? Si factorizo X de estos dos términos, me va a quedar X por el producto de Y más Z. Es lo que hemos visto en álgebra, ¿no es cierto? Es parecido en esta parte. Listo. Entonces, estoy operando mediante la propiedad distributiva para estos dos términos con la variable A negado. Ahora, para estos otros dos términos, A por B negado y A por B, voy a factorizar la variable A. Si factorizo A, me va a quedar B negado más B. ¿Sí? Una vez operado con la propiedad distributiva, con esta propiedad distributiva de la intersección, voy a verificar esta sumatoria de la función o de la variable sumando su complemento. Es decir, estoy en la regla del complemento de la unión. Y estoy indicando que si yo sumo X más X negado o su complemento, me va a dar un valor de 1. Y eso es lo que tengo acá. B negado más B me da 1. De la misma forma acá tengo B negado más B
me da 1. Es decir, que acá me quedaría como resultado A negado por 1 más A por 1. ¿Y qué pasa si multiplico a una variable por 1? Por la unidad negado por 1, simplemente me queda A negado. Y la variable A por 1, simplemente me queda la variable A. ¿Sí? Y hemos llegado ahora a la sumatoria nuevamente de la variable A con su complemento. Y como lo vimos acá en las reglas del complemento, X más X negado me da 1. Todo esto, ¿está? Todo esto me da como resultado 1. ¿Sí? Es decir, que si multiplico a C por todo este teorema fundamental del álgebra de Boole, me va a dar, perdón, C por todo este producto de 4 términos en función de A y B, que corresponden a la unidad, simplemente me va a dar el valor de C. Es decir, no va a cambiar para nada el valor de C. Simplemente me va a ayudar a operar y completar la función que necesito llevar de la primera forma canónica a la segunda forma canónica. Y tal como lo vimos en el complemento del primer término, vamos a multiplicar, tal como lo hacíamos en álgebra. C por A negado por B negado, me va a quedar A negado por B negado por C. Es decir, C va a multiplicar a cada uno de estos términos. C por A negado por B, me queda A negado por B por C. C por A por B negado, me queda A por B negado por C. Y C por A por B, simplemente me queda A por B y por C. Ahora, el siguiente paso es reemplazar en vez de este valor que tenemos acá, del primer término A por B negado, voy a reemplazar estos dos términos que ya se encuentran con las 3 variables. Y lo estoy reemplazando aquí. Verifíquenlo, por favor, y compruébenlo. Acá tengo la función que es igual a A por B negado por C más A por B negado por C negado. He completado el término con la variable C. Como estoy aumentando una variable C, se ha aumentado 2 términos a la función. ¿Sí? Ahora voy a copiar simplemente el segundo término de la función, que estoy marcando con amarillo. Simplemente lo copio. Copio A negado por B negado por C. Y ahora voy a sumar el valor de C, pero completando este valor de C, completado con las variables A y B. Es decir, en vez de C voy a colocar todo esto. Y lo vamos a verificar. Verifíquenlo conmigo, por favor. Bien. Verificamos. Toda esta función tiene que ser igual a esto. ¿Listo? Tenemos en vez de C A negado por B negado por C. Ahí estoy agarrando de más, ¿no? Aquí no dice eso. Eso no es. Los 4 términos que estoy aumentando. Mil disculpas. Ya. A negado por B negado por C, más A negado por B por C, más AB negado C,
AB negado C, y más ABC, más A, B y C. Listo. La función está completada y está comprendida ahora por ¿cuántos mintérminos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mintérminos. Pero tenemos que verificar ahora si existen mintérminos iguales, ya que de acuerdo a los postulados del álgebra de Boole, acá están los postulados, y me dice, si usted tiene X más X, simplemente va a ser un valor de X. Entonces verificaremos si hay iguales. Con otro color de marcador lo haremos. Vamos con este verdecito. ¿Ya? A por B negado por C. ¿Se repite? Sí, aquí está. Miren. Lo voy a hacer con doble línea, ¿ya? Doble línea horizontal para verificar que se repite. A por B negado por C se repite y se encuentra acá. Solo estoy copiándolo una vez porque no es necesario operar dos veces. ¿Cuál más? A por B negado por C negado es A. ¿Tengo repetido? No tengo repetido, ¿no ven? Aquí tengo A, aquí tengo B, no se repite. Entonces simplemente lo copio. A negado por B negado por C se repite. Y lo voy a poner como base una línea ondulada. ¿Ya? Se repiten estos dos mintérminos. A negado por B negado por C más A negado por B negado por C. Entonces, solo voy a copiar una sola vez. ¿Sí? Y ahora verifico. A negado por B por C, ¿se repite? No se repite, simplemente lo copio. Este valor he verificado que ya se ha copiado, ya lo he copiado porque se repetía, y simplemente me queda copiar este valor, que es ABC, a mi función. Listo. Entonces la función queda determinada por ¿cuántos mintérminos? 1, 2, 3, 4, 5. La función tiene 5 mintérminos. Vamos a ordenar la función del término con menor valor decimal al término con mayor valor decimal, ¿sí? Es decir, A negado por B negado por C, más A negado por B por C, más A por B negado por C, más A por B negado por C, más A, B y C. Ahora lo voy a verificar con ustedes. ¿A qué valores corresponde? ¿Qué hago primero? Si es A negado, vale un valor de 0. B negado, 0. C no está negado, corresponde un valor de 1. 0, 0, 1 corresponde en decimal al valor de 1. ¿Sí? A negado es 0. B es un valor de 1 y C es un valor de 1 porque no se encuentran negados. Y el valor 0, 1, 1 corresponde al valor de 3. Acá el tercer mintérmino es 1, 0, 0. 1, 0, 0 corresponde al valor de 4 en decimal. 1, 0, 1 corresponde al valor de 5 en decimal. Y 1, 1, 1 corresponde al valor de 7 en decimal. Para poder pasar y operar ya como lo hicimos la anterior semana, de la primera a la segunda forma canónica, voy a utilizar el segundo método con la fórmula, ¿sí? Es decir, yo estoy pasando de su forma literal de la función canónica a su forma decimal. Es decir, lo estoy representando la función como una sumatoria de 3 variables que consta de los decimales 1, 3, 4, 5 y 7. Y lo primero que hicimos fue obtener
la función complemento, tal como lo vemos acá. F negado es la función complemento, que corresponde a la sumatoria de tres variables de los valores que no se encuentran en esta función. Y decimos, 0 se encuentra, ¿es parte de la función canónica? No, entonces es parte de la función complemento. 1 es parte de la función, entonces me paso al 2. El 2 no se encuentra, no es parte de la función, entonces es parte de la función complemento. Dentro de la función está el valor de 3, 4, 5 y acá falta el valor de 6. Como no existe el valor de 6 en la función canónica, entonces es parte de la función complemento. Como estoy hablando de tres variables, la función completa tiene que tener 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. En esta función canónica tengo 5 términos. Y en esta función complemento tengo 3 términos. 3 más 5, 8. Se completa, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, como les decía, voy a aplicar la segunda forma para determinar utilizando la ecuación. Y acá tengo la ecuación que me dice n negado o el valor que va a obtener usted en forma decimal va a ser igual a 2 elevado a la n menos n menos 1. Esta función o esta ecuación, perdón, ya la hemos visto en la anterior clase. Y simplemente decíamos, vamos a reemplazar este valor de n, que se encuentra en medio de la ecuación, para cada uno de estos términos o de estos valores que se encuentran en la función complemento. Es decir, primero vamos a operar para n igual a 6, luego para n igual a 2 y luego para n igual a 0. Pueden verificarlo, que corresponde a los valores de la función complemento. Entonces reemplazo. N negado va a ser igual a 2 elevado al cubo, porque estoy hablando de tres variables, menos 6, menos este valor 6 y menos 1. El valor que obtengo es n menos 1, perdón, n negado es igual a n menos 1. Estos valores ya se encuentran en su segunda forma canónica. Les dije que por simple nomenclatura, para diferenciar la primera y la segunda forma canónica, vamos a poner como si fuera un complemento, ¿sí? Para n igual a 2, tengo 2 elevado al cubo menos 2 menos 1. Esto es 8 menos 3, me da 5. Para n igual a 0, tengo 8 menos 1, 7. Entonces, la función en su segunda forma canónica va a ser igual a la productoria de tres variables que consta de los valores en decimal de 1, 5 y 7. ¿Sí? Esa es la forma de operar. Cuando no tengo la función canónica, si apenas uno de sus términos no está completo con todas sus variables, tengo que operar aumentando, ya sea un 1 o un 0, que lo vamos a ver enseguida, de acuerdo a los postulados del álgebra de Moore. ¿Sí? Ese es el procedimiento. ¿Consultas hasta acá? Del ejercicio. Todo claro. Muchas gracias, John. Listo. Entonces pasamos. Gracias, Wilson. Igual todo claro, dicen. Ya. Ahora, tenemos la transformación de la segunda forma canónica a la primera forma canónica. Y de la misma forma como hemos visto en el anterior ejercicio, acá tengo una suma de variables por el producto de max términos. Por lo tanto, esta función está en su segunda forma canónica. ¿A ver? Si está en su segunda forma canónica,
Ahora tengo que verificar que cada max término tenga todas las variables. En este caso, tengo para el primer max término A más B negado. El segundo max término sí está completo. Es A negado más B más C negado. Y el tercer max término simplemente consta de la variable B. Por lo tanto, tengo que trabajar aumentando en este caso en el max término la variable C. Y en el tercer max término tengo que aumentar las variables A y C. Entonces, operando en esta primera, en el primer max término, si tengo A más B negado, tengo que sumar un valor que no afecte a este max término. Y lo voy a buscar ahora en la tabla. Si tengo una suma, tengo que irme a la parte de unión. ¿Sí? Acá estoy. En los postulados de la álgebra de Boole busco. Si yo sumo X más 0, no afecta a la variable. Me da el mismo resultado que X. Si yo sumo 1 a mi variable o a mi término o max término, va a afectar y lo va a volver 1. Entonces, este último no me conviene. Me conviene el primer enunciado que lo he visto. X más 0 me da X. Entonces, yo tengo que sumar acá un valor. ¿Dónde está? Un valor a más B negado que sea igual a 0 de tal forma que no afecte a mi max término A más B negado. Es decir, que este valor que estoy aumentando acá, que ya lo he representado, tiene que corresponder a un valor de 0. Lo verificaremos. C por C negado, ahora estoy en el producto, ¿no es cierto? En la intersección, producto lógico. Tengo acá C por C negado, es como si tuviera acá C, me va a dar un valor de 0. Entonces, hasta acá estuviera sumando un valor de 0, que no afectaría a este max término. Ya sé que la multiplicación de C por C negado me va a dar 0. Sumando, tengo que operar de Y por Z, y Y por Z va a ser para mí C por C negado. Eso es lo que estoy aplicando. ¿Sí? ¿Esta parte se ha entendido? ¿Sí? Ya, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, acá ya he completado mi max término con la variable C y me han resultado 2 max términos. Ahora voy a pasar a completar el tercer max término, que es el valor de B, y me faltaría A y B. Lo completo nuevamente con el teorema fundamental del álgebra de Boole. Y acá tengo que operar todo esto. Es decir, que a B tengo que sumar algo que sea 0 o 1. ¿Alguien me puede decir si va a ser 0 o 1? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto tengo que sumar a B para que no afecte? 1. ¿1? ¿Segura? Sale 0. 0, ¿no ven? Porque ahora estoy en la sumatoria. Y acá estoy aplicando esta propiedad. X más 0 me da X. De tal forma que tengo que sumar a B un 0 para que no afecte este valor de B. Es decir, que todo esto tiene que ser un valor de 0. ¿Será 0? ¿Lo verificaremos? Sí. Tengo A negado más C negado no tengo lapicito.
multiplicado por A más C negado y esto multiplicado por A más C. Listo. Todo esto copiado, todo lo que está en esto. ¿Sí? Solo quiero verificar que sea. Entonces, ¿qué aplico acá? Nuevamente me voy a la propiedad distributiva. ¿Sí? Y voy a decir, ¿de dónde salen? Abrimos esto. Vamos a borrar. Ya. Entre estos dos, tengo A negado más C negado más A negado más C. Es como si tuviera X más Y más X más Z. Para mí X es A negado, Y es C negado, C. Primero estoy realizando estos dos. Y con la propiedad distributiva yo voy a decir que esto equivale, esto es igual a X, que para mí es A negado, más Y por Z. Pero Y por Z corresponde al valor de C negado más C, perdón, por C. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Nuevamente, acá me van a entender. Mucho mejor. Una segunda vez. Entre estos dos términos que están en un producto, voy a aplicar esta propiedad distributiva para la unión, pero a partir de este producto, de la sumatoria de dos términos, podríamos decir, de la sumatoria de variables. Tengo X más Y por X más Z. Esto es como si fuera X, porque se repite. Esto es como si fuera Y, y esto es como si fuera Z. No se repiten porque este es negado y este simplemente es el valor de C. ¿Ya? Este producto de la sumatoria de tres variables corresponde a la sumatoria de la variable que se repite. En este caso es X, pero para nuestro caso es el valor de A. ¿Sí? Me dice que usted tiene que sumar, aquí está la suma, el valor de la multiplicación de Y por Z. Entonces voy a sumar Y, que para mí es C negado, por Z, que para mí es el valor de C. Como estoy operando entre dos productos de la sumatoria de dos variables, entonces acá estoy aplicando corchetes porque aquí todavía hay un producto, ¿ya? Ahora bien, aparte. Sí, se entendió. Ya, muchas gracias. Ya, entonces acá, C negado por C es como si tuviera X por X negado. Con su complemento en producto me da 0 por 0. Este valor, C negado por C, 0. Y me queda negado más 0. ¿Dónde está negado más 0? Aquí está en la unión. Es como si tuviera X más 0, simplemente me queda X. Entonces de acá voy a decir que A negado más 0, simplemente me queda el valor de A negado. Por, acá tengo
A más 0, lo mismo, el mismo caso de acá. X más 0 simplemente me da X. Acá me quedaría el valor de A. Y estos dos valores, si se dan cuenta, se encuentran en producto. A negado por A, ¿cuánto me da? X por X negado me da 0. Entonces, esto equivale a un valor de 0. Listo. Comprobado que todo este teorema fundamental que estoy sumando es igual a 0. Entonces acá lo voy a borrar porque ya está verificado. ¿Sí? Y voy a aplicar ahora otra propiedad del álgebra de Boole. Y voy a decir, ahora tengo que operar B más el producto de estos variables que se encuentran en sumatoria. Son 4 productos. La que ya aplicaba. Borraré y nuevamente vamos. Esta que estoy borrando. ¿Ven? Y me dice, si usted quiere operar X más un producto de Y por Z, tiene que operar sumando X más Y por X más Z. X más Y por X más Z. Es decir, que acá en nuestro caso voy a operar B más este primer valor multiplicado B más A negado por C por B más A por C negado, que es este valor, por A más A y más C. ¿Se entiende esta parte? Estoy aplicando la propiedad distributiva de la unión nuevamente. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Gracias, Wilson y John. Entonces, esta variable B, que correspondía al tercer max término, se ha convertido en el producto de 4 max términos. Y como en el anterior caso, lo voy a reemplazar. Reemplazando primero para B. Perdón, para A más B voy a reemplazar estos dos max términos y los voy a verificar aquí. Verificaremos A más B negado más C por A más B negado más C negado. El segundo max término lo tengo completo, entonces simplemente lo estoy copiando. A negado más B más C negado. Simplemente lo copio, ¿sí? Lo estoy copiando. Y en vez del valor de B, voy a poner. En otro color voy a realizarlo, ¿ya? Para que se verifique bien. Este valor del segundo simplemente está siendo copiado. Y este valor de B lo tengo acá, que corresponde a estos 4 max términos. Y verificaremos que estén copiados todos. Todo esto tiene que estar. Verificamos. A negado más B más C negado. A negado más B más C. A más B más C negado por A más B más C. Listo. Ahora sí, la función canónica se encuentra conformada por el producto de ¿cuántos max términos? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 max términos. Pero como en el anterior caso, tenemos que verificar si existe el producto de max términos iguales. Lo verificamos acá.
Si existiera x por x, simplemente tenemos que colocar una x, ¿sí? Y verificamos. A ver, verificaremos. A más b negado más c, ¿se repite? Buscaremos. Este no se repite, simplemente lo copio. Este segundo max término, A, B negado y C negado. A, tampoco, se copia, ¿ya? Estoy copiando. El tercer max término, tengo A negado más B más C negado, y busco A negado más B más, justo el que está al lado. Estos dos son max términos iguales. Entonces, simplemente corresponden al max término copiado por única vez. Y pasamos al siguiente max término, que sería A más B más C. A más B más C no tiene un max término igual, y lo copio. A más B más C negado, tampoco lo copio. Y A más B más C, simplemente lo copio. Entonces, reduciendo la función canónica, queda con 2, 4, 6 max términos. Ordeno la función del menor valor en decimal al mayor valor en decimal. Es decir, A negado, primero voy a colocar este valor, A negado más B más C negado, luego A negado más B más C, luego A más B más C más B negado más C negado, después A más B negado más C, luego A más B más C negado, y por último A más B más C. Están los 6 max términos y los voy a representar. Como es una función en su segunda forma canónica, corresponde a la productoria de 3, porque son 3 variables, de este valor. 0, 1, 0, corresponde en decimal ¿a qué valor? 0, 1, 0, a 2. 0, 1, 1, corresponde al valor de 3. 1, 0, 0, corresponde al valor de 4 en decimal. 1, 0, 1, corresponde al valor de 5 en decimal. 1, 1, 0, corresponde al valor de 6 en decimal. Y 1, 1, 0, corresponde al valor de 7 en decimal. ¿Hasta aquí consultas de este ejercicio? ¿Nada? Ya, continuamos. Una vez que tenemos la función en forma decimal, voy a aplicar el método, el segundo método, aplicando esta ecuación, pero previamente verificando la función complemento, ¿sí? Esta variable, esta función canónica, que está en su segunda forma, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son los max términos en forma decimal, pero acá le faltaría el 0 y el 1, que conformarían la función complemento, ¿sí? Y acá tengo la función complemento formada por 0 y 1. Entonces voy a reemplazar en mi ecuación, para n igual a 1, reemplazo el valor de 1 y tengo n va a ser igual a 2 al cubo, 8, menos 1, 7, menos 1, me da un valor de 6. Reemplazo el otro valor de 0. Para 0, n va a ser igual a 2 al cubo menos 0, simplemente me da 8. 8 menos 1, 7. Y la función en su primera forma canónica resultaría igual a la sumatoria de 3 variables de los valores de 6 y de 7. ¿Sí?
Esta es la primera forma acá. ¿Consultas hasta acá? ¿No tienen dudas? ¿Nada de los dos ejercicios que hemos realizado? Muy bien. Muchas gracias, Gerson, Wilson y John. Entonces pasaremos ahora entonces vamos a pasar por la... Muy bien. Vamos a dar inicio a las funciones de n variables, ¿sí? Y vamos a leer un poquito esta parte. Nos dice, una función queda definida por la ausencia de uno o más términos o max términos, es lo que hemos visto, ¿sí? Y cada función definida de esta manera es diferente y tiene una tabla de verdad diferente para cada caso. Acá hay algo nuevo. Nos dice que cada función tiene una tabla de verdad diferente, ¿sí? En consecuencia surge la pregunta, ¿cuántas funciones se puede generar con n variables? Y partiremos del hecho de que cada función tiene una tabla de verdad diferente y estas tienen 2 a la n entradas, como lo hemos visto. ¿Recuerdan este valor? ¿Dónde está que color? Este valor, ¿recuerdan? 2 a la n, que nosotros hemos denominado como la cantidad de entradas, ¿sí? Y si me dice que cada función tiene una tabla de verdad diferente, y me dice que estas tienen 2 a la n entradas y están relacionadas con el número de min términos y max términos que se pueden generar con una determinada cantidad de variables y la ausencia de algunos min términos o max términos que generan la función. Este hecho es representado en una tabla de verdad colocando un 1 lógico en presencia del min término o max término y un cero lógico en ausencia de estos, lo que significa que la tabla de verdad es una representación binaria de la función. Por lo tanto, el número de funciones que se puede generar con n variables, acá tenemos el número de funciones considerando nuevamente, miren, la base binaria. Pero ahora, fíjense, teníamos 2 a la n entradas, ¿sí? Pero ahora estamos trabajando con tablas de verdad diferentes. Entonces, el número de funciones ya se eleva a la 2 a la n, ¿sí? Base binaria elevado a la base binaria y esto elevado a la n. Por lo tanto, si es una potencia de potencia, si yo no tengo ninguna variable y quiero hallarla, el número de funciones, me va a salir 2 elevado a la 2 y eso elevado a la 0. Simplemente me va a salir un número de funciones igual a 2, donde hemos visto que solo se va a representar un 0 y un 1, nada más, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una variable? En el caso de que ya tengamos una variable, tenemos que obtener qué cantidad de funciones vamos a tener. Y reemplazamos en nuestra ecuación, ¿no es cierto? En esta ecuación. El número de funciones va a ser igual a 2 elevado a la 2 y eso elevado a la cantidad de variables. 2 elevado a la 2 y eso elevado a la 1. Con una variable, miren cuántas funciones se van a generar. 2 elevado a la 2 y eso elevado a la 1. 2 elevado a la 1 es 2 y 2 elevado a la 2 es 4. Es decir, que con una sola variable, con la variable A, vamos a generar 4 funciones. F sub 0, F sub 1, F sub 2, y F sub 3. ¿Sí? Con una sola variable estamos generando 4 funciones.
Con dos variables, con las variables A y B, ¿cuántas funciones se generan? Lo verificaremos. Reemplazamos en el número de funciones 2 elevado a la 2 y eso elevado a la 2. Acá está. 2 elevado a la 2 me da 4. Y 2 elevado a la 4 es igual a 16. 16 funciones con solo dos variables. Para n igual a 3, 2 elevado a la 2 es elevado a la 3. 2 a la 3 es 8. Y 2 elevado a la 8, 256 funciones. ¿Se dan cuenta que esto ya nos da números exponenciales? Por lo tanto, nosotros vamos a analizar solo para estas dos variables A y B, ¿sí? Y vamos a generar 16 funciones. Y tal como lo realicé acá, un título solo funciones de dos variables, me van a generar 16 funciones desde F0 hasta F15. Cumplirían las 16 funciones. Y miren, solo es la combinación de A negado por B negado, A negado por B, A, B negado y A por B. Las dos variables A y B han generado 16 funciones. Acá está su código en binario, acá está su representación como min término, m sub 0, m sub 1, m sub 2, m sub 3, y acá está el nombre de cada función. 0, 0, 0, acá está 0, 0, 0, 0, es la función 0. 0, 0, 0, 1 corresponde a la intersección de AND, que es igual a A por B. Y así sucesivamente, F2, F3, cada una tiene sus nombres. Para que ustedes puedan ver la definición de estas 16 funciones explícitamente, y también puedan ver la demostración de cada una de ellas a través del álgebra de Boole, yo les voy a enviar un PDF donde lo van a estudiar muy bien, si quieren ahora o si quieren para el examen. ¿Ya? Les voy a enviar un PDF, el cual va a ingresar al examen y va a ser de todas estas funciones. ¿Ya? Van a estudiar bien ese PDF. Ahora bien, acá tenemos la misma tabla, pero representada, perdón, tenemos las 16 funciones representadas en una tabla de verdad, donde vamos a utilizar específicamente esta función AND, esta función XOR, esta función OR, NOR, XNOR, NAND, ¿sí? Y esas funciones las tenemos acá detalladas, ¿sí? Acá está OR, miren. Está la función OR, NOR, la función NAND, la función AND, ¿sí? La función AND, OR, XOR, XOR, XNOR, aquí está OR, aquí está XNOR o NORX, y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana como operadores lógicos, ¿sí? Entonces ahora lo que quiero que realicen es que den un repaso a todo este PDF que les voy a enviar, ¿sí? Ahora bien, esta tabla yo les voy a enviar, ¿sí? Les voy a enviar el PDF de toda esta parte, y la siguiente semana yo voy a dar un repaso de estas funciones, y de acuerdo a lo que ustedes también puedan leer y verificar, y vamos a comenzar ya con los operadores lógicos, operador AND, OR, AND, NAND, NOT, NAND, ¿sí? Esos operadores los vamos a ver la siguiente semana. ¿Alguna consulta?
¿Hasta acá? Disculpe, Inge, ¿va a mandar las diapositivas al grupo? ¿Cómo? ¿Va a mandar las diapositivas al grupo? Sí, lo que ha avanzado, sí. Esto. Ah, sí. Eso me pregunta. Todo lo que ha avanzado, sí. O el día de hoy, todas las diapositivas que avancé, lo voy a enviar, ¿ya? Ok, Listo. gracias. Ok, un gusto. ¿Qué más? ¿Alguna consulta más? Ya que está la mayoría, por favor, el día de hoy no pude pasar porque surgió una emergencia. Tenía que ir a dejar muestras del laboratorio de mi hijita. Se ha puesto mal desde el viernes, pero persistía mal. Por eso he tenido que correr con las muestras y estar atenta a él. Por eso no podía alcanzar ya clases. Iba a llegar tarde, muy tarde. Entonces, ese era el motivo por el cual no hemos pasado el día de hoy de manera presencial. Así que no se preocupen, yo les voy a pasar estas diapositivas para que las puedan repasar bien. Y la siguiente semana ya vamos a comenzar con los ejercicios. Bueno, voy a explicar primero esta parte de los operadores lógicos y vamos a ver si podemos llegar ahí a los ejercicios. Que les vaya muy bien. Ha sido un gusto tener la clase el día de hoy. De manera virtual no nos hemos visto, pero les agradezco mucho su comprensión. Que tengan un excelente día. Nos vemos el siguiente martes, que sí va a ser de forma presencial. A menos que haya un accidente o algo fortuito, ¿no? Pero no. Esperemos que Dios nos proteja siempre. Que les vaya muy bien. Dios les cuide. Que tengan una excelente semana. Las notas, sí, no, tampoco he podido concluir. He concluido, me falta la parte de las prácticas y una vez que tenga todo concluido, les voy a enviar, como les he dicho al grupo, las notas tanto del examen como de las prácticas para que ustedes me envíen un mensaje si tienen dudas de sus notas, ¿ya? Una vez que lo concluyan, yo les envío, hasta el día de mañana yo les voy a enviar el PDF con sus primeros